Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Gracias, hermana Marisol, porque nos dio una muy buena introducción, Thank porque de todo lo que ella estuvo compartiendo ahorita es de lo que vamos a hablar mi esposo y yo, es de lo que vamos a hablar mi esposo y yo esta mañana. Y como bien dice ella, que si se... Perdón. Thank you for the introduction that was given. Everything that Sister Marisol said is basically what we're going to be sharing with you this morning. Y como bien dice ella, si usted se perdió este viernes y este sábado, And if you missed this weekend, Friday and Saturday, la gracia de Dios está sobre usted, porque hoy vamos a cerrar con una conclusión the grace of God is upon you because we're going to finish with the conclusion de lo que estuvimos hablando este fin de semana. of what we spoke of this weekend. Gracias. Thank you. Es un placer, It's a pleasure. es un honor It's an honor poder estar aquí de nuevo. being able to be here this again. El pastor Ballesteros nos abrió su casa atrás tiempo Pastor Ballesteros opened up his home a while back, y me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. and I am so happy to be here with you today. Gracias. Thank you. Para los que no nos conocen, mi nombre es Juan Ruiz, el de mi esposa Eva Ruiz. For the ones that know me, my name is Juan Ruiz, and this is my wife, Eva Ruiz. Tenemos 15 años en el ministerio Fortaleciendo Matrimonios. We're in this ministry, fortifying marriages, for 15 years. Tenemos 3 hijos We have 3 y children 4 nietos. and 4 grandchildren. Le damos gracias a Dios por su ministerio We thank God for His y ministry porque nos puede usar. and because He is able to use us. Y esta mañana va a ser una administración poderosa que tiene el Señor para ustedes. This morning is going to be a powerful ministry that God has for you this morning. Como dijo la pastora Ballesteros, As Pastor Ballesteros said, Dios no va a usar a los ángeles, God is not going to use the nos angels. va a usar a nosotros. He's going to use us. Y este domingo unidos para conquistar nuestra herencia. And this Sunday to conquer our inheritance. ¿Cuál es esta herencia de Dios? And what is the inheritance of God? En el Salmo 127, In del Psalms 7 127, al 5. From 1 to 5. Salmo 127, 7 al 5. Oh. It's going to be, No, 127. I'm sorry, Psalms 127, 7. 1 through 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. It says that the children are the inheritance of God. It's 1 through 5. No, nomás pusieron el 5. Okay. Es el 1 al 5. Es 27.3. ¿Es 27.3? Sí, Sí, es 3. sí. Sorry, it's 3. Sorry. Ya. Ok. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosas de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar en esta mañana We're para going to pray this morning permitirle a Dios que ministre en nuestras vidas. to allow God to minister in our lives. Y antes de empezar la palabra, And before we begin the word, me gustaría compartir un testimonio I would like to share a testimony que me pasó en estos días that happened these days de la conferencia. of the conference. Hace 6 meses About 6 months ago, yo me lastimé mi brazo derecho, I hurt my right arm. el cual era un dolor muy fuerte, It was a very intense pain, y me dijeron que era tendonitis, and they told me it was tendonitis. en cual inmovilizó mi brazo I was not able to move my arm at all, y me dolía mucho. and it hurt so bad. Pero ahora ayer precisamente But yesterday, me sentí como que rara, como que lo podía mover un poco más. I felt like as if I could move it a little bit more. Pero esta mañana yo siempre
el domingo que venía a la iglesia me gusta levantar mis brazos, When I go to church on Sundays, I like to raise up my hands. pero esta mañana yo puedo levantar mi brazo. But this morning, I can raise my arm. Praise God. Es algo que se había inmovilizado I was not able to move it at all. y yo sé que quedó algo un poco. And I know that there's a little bit still. But she couldn't even pick it up that high. She feels like fire in her arm. Pero doy gracias a Dios porque sé que es Él. But I thank God because I know it is Him. Porque a través que nosotros compartimos la palabra, Because as we share the word, se devuelve una bendición. a blessing is returned. Y no necesariamente tenemos que estar en púlpito, And we don't have to be in the pulpit, pero podemos estar compartiendo la palabra afuera. but we can be sharing the word outside. Dios está interesado en bendecir tu vida, God is interested in blessing your life, pero tienes que compartir la palabra. but you must share the word, Dios te va a bendecir. and God will bless you. Señor amado, Dios bendito, gracias por tu presencia aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos guíe para aprender más de tu palabra, pero sobre todo, amado Padre Celestial, ponerla en obra, Señor. Te lo pedimos, bendice a cada una de estas personas. Bendice tu palabra que nosotros podemos compartir, Señor. Y muévete aquí con nosotros, Señor. Síguete moviendo aquí y fuera, Señor, para que nos puedas utilizar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios ha escogido la familia como el medio para transmitir una bendición general. God uses the marriages to bless everybody in general. Y esta fue una promesa que Dios le dio al matrimonio And this was a promise that God gave to the marriages y a la familia. and to the marriages and families. Cuando en Génesis 1:28 When in Genesis 1:28, le dijo fructificad y He said- multiplicad, to fructify and multiply, sojuzgar la tierra and to fill the earth, y señorear sobre ella. and to govern over it. En otras palabras, In other words, te está dando la autoridad He's given you the authority, a ti y a mí He's given you and me para pasar esa bendición. to pass this blessing on. Dios le dijo God promised que iban a ser benditas that they were going to be blessed, families, a través de su familia. through His family. Incluyó tu familia, Your family was incluyó mi familia. and included my family. Aun cuando dudaron, Even when they doubted, porque Sara no podía tener hijos. because Sarah couldn't bear children, No, Dios le dio una promesa. God gave them a promise. En Dios todo es posible. And in God, everything is possible. En Dios todo es posible. In God, everything is possible. Amen. Gracias, Señor. Josué 1:6 In Joshua 1:6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por medio heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El pueblo de Israel the people of Israel, duró 400 años esclavizado. they were enslaved for 400 years. Cuando ellos salieron de la tierra prometida, When they came out of the promised land, llegaron a una tierra ajena. they got to a foreign land. Tomaron las costumbres de esa tierra ajena. They took the customs of that foreign land. Tomaron los pecados de esa tierra ajena. They took the sins of that foreign land. Tomaron los dioses de esa tierra ajena. They took the gods of the foreign land. Se acomodaron They got comfortable there. y la tierra ajena los acomodó. And the foreign land, they welcomed them. Así duraron 400 años. And they were like that for 400 years. Cuando empezaron a crecer sus familias, When their families began to grow, la tierra ajena les dio la espalda the foreign land gave them their backs y los hizo esclavos de esa tierra. and made them slaves. Generación por generación, Generation after generation,
esclavos de esa tierra. They were slaves to that land. Generación tras generación esclavizados. And generation after generation continued being in slavery. Pero levantaron un clamor a Dios But they lifted out a cry out to God que los liberara de esa esclavitud. to set them free from that slavery. Y Dios los escuchó And God heard them y les mandó un libertador, and sent them a liberator. que fue Moisés. And that was Moses. Así nosotros The same way us, estamos o fuimos esclavizados por el pecado. we were or we are enslaved by sin. Hicimos pecado, We did sin. vivíamos para el pecado We lived for sin. y nos acomodamos a vivir en pecado. And we lived comfortably in the sin. A veces no sabíamos que estábamos pecando Many times we didn't know we were sinning porque las costumbres de nuestros antepasados decían que estaban bien. because our ancestors and their customs said that we were okay or we were fine. Pero cuando conocimos a Jesucristo, But when we knew Jesus, levantamos un clamor para ser libertados de ese pecado. we set a cry out to be set free from that sin. Y así como el pueblo de Israel And as the people of fue Israel, liberado, as they were set free, nosotros aceptar a Jesucristo, when we accept Jesus Christ, fuimos liberados we were set free. y nos hizo libres de las generaciones pasadas And he también. set us free from the generational past also. Gracias a Dios. And thank God. Levanten un aplauso a Dios. Give a hand praise to God. Están con nosotros. Are you with us? Ok, dice generación tras generación y luego dice en Efesios 2, 1 al 3. In Ephesians 2, 1 to 3, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los pobres del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás, igual que los esclavos allá en Egipto. just like the slaves that lived in Egypt. Pero Dios nos liberó por medio de Jesucristo. But Amén. God set us free through Jesus Christ. Dios Amen. escuchó nuestro clamor God heard our cry y nos liberó de ese pecado. and he set us free from that sin. Y igual que los israelitas cuando salieron de Egipto, The same as the Israelites when they came out of Egypt, Dios los pudo haber dirigido a la tierra prometida en 2-3 días, God could have led them to the promised land in 2 or 3 days, pero se tardaron más de 13 días. but they took more than 13 days. Y esto lo hizo Dios para conocer el corazón de esas personas. But God did that so that he could know the heart of these people. Y también Dios los quiso que pasaran dificultades porque no quería que la gente se acomodara y no supiera lo que era el poder de Dios. He did that so that the people wouldn't know what the power of God was like. Por eso se tardaron 13 días en llegar. That's why they took 13 days to get there. Entonces, ya recibiste a Jesucristo y su salvación. So you've received Jesus Christ and his salvation. Tú ya eres libre de pecado. You are free from sin. Tú ya eres amigo de Jesucristo. You're now a friend of Jesus Christ. Tú ya eres santo y elegido de Dios. You are holy and chosen by God. Y así como los israelitas fueron libres, And just as the Israelites were set free, tenían que conquistar una tierra que Dios les había dado. they had to conquer a land that God had given them. Y así nosotros tenemos que conquistar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Just like us, we have to conquer the blessings that God has given us.
Porque como dijo la pastora, Dios no va a hacer la obra por nosotros. Nosotros vamos a hacer esa obra. Just as Pastor said, God is not going to do the work for us. We have to do that work. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar esas bendiciones, So we must take those blessings. conquistarlas. We need to conquer them. La diferencia entre propiedad The difference between property y posesión and possession. es, la propiedad es algo que tú ya tienes. Property is something that you already have, that you already own. Así los israelitas tenían la propiedad de la tierra prometida. The Israelites had the property of the promised land. Nosotros tenemos el cielo que Dios nos está ofreciendo. We have the heaven that God is offering us. Tenemos la santidad que Dios nos está ofreciendo. We have the holiness that God is offering us. Ahora tenemos que tomarla, Now poseerla. we must take it, possess it. Poseerla es tenerla, esa propiedad, utilizarla, vivir en ella y vivir para ella. We must take it. It means to live in it and to live for it. Entonces, vamos a conquistar lo que Dios nos ha dado. So we're going to conquer what God has already given us. Dios utilizó un héroe de la fe, God used a hero of the faith, que fue Josué. that was Joshua, Y aquí dice a José, and he tells Joshua, Moisés quiere decir él saca. Moses means to pull out. Y Josué anteriormente se llamaba Oseas. Joseph's name used to be, Oseas. Joshua's name used to be Oseas. Oseas quiere decir Dios salva. And it means God saves. Moisés le puso Josué, que quiere decir Yahvé es el que salva. And Moses changed his name, which means he's the one that saves. Y Josué quiere decir Jesús. And Joshua means Jesus. Jesús es el que salva. Jesus is the one that saves. Y es el que está adentro de ti por medio del Espíritu Santo. And he is in you through Amén. the Holy Spirit. Amen? Dios habló a Josué directamente God spoke to Joshua directly, e insiste en esto animándolo and he kept on encouraging him, y esforzándolo and encouraging him con 3 puntos claves, with 3 key points, que son los mismos que Dios te da ahora which are the same that God is giving you today para conquistar nuestra herencia, to conquer our inheritance, guiarlos a la tierra prometida. guide us to the promised land. Y dice primero Josué 1:6. Joshua 1:6, El primero es, Dios te escoge como líder. God chooses you as a leader. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la posesión, la tierra que yo prometí a tus padres que les daría. And he says to be strong and of good courage because he's going to use him to take the land he's given to his family. Aquí vemos la primera vez que Dios le dice a Josué, esfuérzate. This is the first time we see that he says, be strong. Cuando nosotros tenemos nuestro primer hijo, When we have our first child, es mucha felicidad, it's very happy, mucha alegría. joy. Están pequeños, They're little. los vemos como crecen. We see as they grow. Conforme van creciendo, As they're growing, como que no sé por qué, I don't know why, pero nos empezamos a desesperar con ellos. we start getting a little bit desperate with them. Pero van creciendo más But as they grow more, y como que nosotros empezamos a cambiar. it's as if we change. Ya no es aquel corazón We don't have that heart que tenía paciencia, that had that patience, Amoroso. that loving patience. sino que nos volvemos un poco estresados. So we become a little bit stressed. Nadie nos dijo que iba a ser una tarea fácil, No one said it was going to be an easy task el de padres. of being parents, Pero aquí Josué le dice, esfuérzate but he tells them to be strong y sé valiente. and have courage. Y como dije en un principio, And as I said in the beginning, que tu familia es bendecida, that your family is blessed. no importa It doesn't matter lo que tú veas alrededor, what you see around. tú debes de conquistar esa You bendición. need to conquer that blessing. No permitas Don't allow que el enemigo te lo quite. for the enemy to take that away. Muchas familias Many families, están siendo sacudidas they're being shaken por la aflicción, by affliction, el dolor pain, y la tristeza, and sadness,
por la devastación demoníaca Because- dentro del hogar for the demonic devastation inside the home que se manifiesta that is manifested en divorcios, in divorce, hijos rebeldes, in rebellious children, adicciones. addictions. Pero el resultado siempre va a ser el mismo. But the result will always be the same. Lo que empezó muy bien, What started off really good, muy feliz, very happy, enfrenta una separación confronts a separation y un dolor. and pain. Hay situaciones There's situations que Dios permite en nuestra familia, that God allows in our families, aunque pensamos que llegaron para destruirnos, and we believe that they're there to destroy us. Dios no lo ve así. God doesn't see it that way. Tenemos que aprender We must learn como padres as parents que necesitamos la dependencia de Él. that we need His dependence. Necesitamos su instrucción. We need His instruction. Y así como el pueblo de Israel, And just as Israel, the cuando people los of hizo Israel, pasar por el desierto, when He made them go through the desert, ¿por qué los hizo pasar por el why did desierto? He make them go through the desert? Porque ellos tenían mucho que aprender. Because they had a lot to learn. Porque es a través del desierto Because it's through the desert que aunque no nos guste, that even though we may not Es- like it, es cuando nos formamos. it's when we are formed. Pero sobre todo, Above all, formamos el carácter de Cristo we form the character of Christ y dependemos de Él. and we depend on Him. Dios les podía dar la tierra prometida, God could have given them the promised land, sacándolos de Egipto taken them out of Egypt, y llevándolos and inmediatamente taken them immediately a la tierra to the prometida. promised land. Pero Dios los hace pasar por un desierto. But God made them go through a desert. Pero tenemos que estar viendo We must be looking or seeing al invisible. the invisible. Aun cuando tú creas Even when you believe que tu familia está perdida, that your family is lost, tú tienes que you recordarte need to remind yourself que Dios tiene un plan that maravilloso God has a marvelous plan para tus hijos, for your children, tu familia, for your family, tus nietos, for your grandchildren, para seguir adelante. to continue forward. Porque Dios está interesado tanto en las familias Because God is interested so much in the families que Él quiere demostrar su amor that He wants to show His love a través de la familia. through the family. Cuando Él dio a su hijo When He gave His Son y Él murió en la cruz del and He died Calvario, on the cross of Calvary, Él lo hizo He did it porque a través de su hijo because it was through His Son nosotros nos acercamos a that Cristo. we drew close to Christ. A través de nuestros hijos It was through our children nosotros nos vamos a acercar a Cristo. that we're going to go near God. Aun cuando todavía no tengas esa promesa, tal vez, Even when you still don't have that promise, de no maybe, tener hijos, of not having children, pero tú estás clamando but por you're esa promesa. crying out for that promise. Nuestro hijo Our son, mayor, our bueno, el oldest mediano, son, perdón, or, I'm sorry, the middle child, sí, cuando él estaba en mi vientre, when he was in my womb, yo lo deseaba. I desired that baby. Tenía 2 años que no podía tener hijos It had been 2 years that I couldn't bear y children. cuando salgo embarazada, And when I got pregnant, mi esposo y yo estábamos muy contentos, my husband and I were so happy. pero de repente But all of a sudden, empecé a sentir algo raro en mi estómago. I began to feel something weird in my Fui belly. a checarme I went to go check myself. y cuando me hicieron mi ecografía, When I got my ultrasound, me dijeron su hijo está muerto. and they told me your son is dead. Yo me puse triste I got sad porque era un hijo deseado because it was a desired son. y me acuerdo I remember que me dijeron that they told me, vaya abajo a urgencias go to the ER porque le van a tener que hacer un legrado. because you're going to have a DNC done. Y antes de eso le dije, ¿me permite hacer una llamada? Before that, I said, can you allow me to make a phone call? Y le hablé a mi esposo. And I called my husband. Él no estaba conmigo, He wasn't with me. estaba trabajando. He was working. Y le dije lo que estaba pasando. And I told him what was going on. En aquel entonces no éramos cristianos. At that time, we were not Christian. Y me dice él, ¿tú qué piensas? And he asked me, what do you think about it? Y yo le digo, eso no puede ser cierto. That can't be true. Algo dentro de mí me dice que está vivo. Something inside of me tells me that he's alive. Y él me dice, ¿qué quieres hacer? And he asked me, well, what do you want to do? Y le digo, me quiero ir de aquí. And I said, I want to leave here. I want to go. Y entonces dice, pues salte. And he told her, well, get out. Y fui con la enfermera I went to the nurse y le dije, and I told her, tengo que salir tantito, pero ahorita regreso. I have to step out, but I will return. Y dijo, ok, And she said, okay, pero que sea rápido, but it needs to be fast porque si no va a perder su turno. Porque because era you're going una to lose you're going to lose your place in line. Me fui, I left. iba triste, I was sad,
Pero algo dentro de mí But something inside me me decía, él está vivo. said, he's alive. Fui con otro doctor, I went to another doctor. le dije lo que pasó, I told him what happened. me empezó a hacer exámenes He began to examine me, y me dice, su hijo está vivo. and he said, your son is alive. Y ahí yo empecé a tratarme con ese doctor. And I began seeing that doctor. Tengo a mi hijo, I have my son, pero los primeros años but the first years fueron un poquito difíciles, were a little bit difficult, pero se puso más difícil but then it got more difficult cuando él tenía como 8 años, when he turned 8 years old, porque lo empezaron a diagnosticar because he began to be diagnosed con with hiperactividad being hyperactivity y otras muchas cosas. and many other things. Ahí empezó That's where it began, ese recorrido that por walk el desierto. through the desert. Pero ahora yo en día le doy gracias a Dios Nowadays, I thank God porque a través de esa experiencia because it was through that experience nos enseñó muchas cosas, that He taught us many things. pero sobre todo But above all, a depender completamente de Él. to depend totally on Him. En aquel tiempo mi esposo y yo nos agarramos de las manos, At that time, we grab a hold of each other's hand, aceptamos a Cristo we accepted Christ, y le dijimos, aquí están nuestras vidas, and we told Him, here Aquí está is our nuestro lives. hogar. Here's our home. aquí queremos servirte We want to incondicionalmente. serve you unconditionally. Mi esposo allá tenía una compañía, My husband had a company. es ingeniero mecánico eléctrico. He's an electronic engineer. Nos venimos acá porque él quería estudiar We came over here because he wanted to go to school, y renunciamos a todo lo que teníamos. and we renounced to everything that we had. Para mi esposo lo más importante era su carrera, For my husband, the most important thing was his career. pero él dijo en aquel tiempo, But at that time, he said, a donde yo vaya, wherever I go, siempre voy a ser ingeniero. I'm always going to be an engineer. Pero cuando llegamos aquí, But when we got here, nos dimos cuenta que no era así, we found out it wasn't going to be that way. que aquí lo más importante The most important thing here was es ser hijos de Dios. to be children of God. Y eso es lo más importante para ti y para mí, And that's the most important thing for you and myself, que seamos hijos de Dios. that we be children of God. Esa es la identidad That's the identity que Cristo nos da. that Christ gives us. Amén. Dios te ha levantado como un líder. God has lifted you up as a leader. A ustedes, pastores, los The levantó pastors, como líder. He raised you up as a leader. A ti, papá, te levantó como líder. As a parent, He raised you up as a leader. Al maestro lo levantó como líder. As a teacher, He raised them up as a leader. Al profeta lo levantó como The líder. prophet, He left them up as a leader. Al hijo lo levantó como un The líder son, He raised them up as a leader para pasar a la tierra prometida, to go into the promised para land, conquistarla, to conquer it, pero todo con el poder de Dios. but all with the power of Nada God. más con su poder lo podemos hacer. The only way we can do it is through His power. Amén. Amen. Dios te demanda obediencia. God demands obedience. Josué 1:7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dios habló a Josué directamente, le habló. God spoke directly to Joshua, Y es algo increíble and it's something incredible que Dios te hable directamente a ti. that Y God may ahorita, speak directly to you, lo podemos hacer. and we can do it right now. Dice que lo que él le está diciendo a Josué, Whatever He's telling Joshua, él tenía que poner mucha atención en lo que Jesucristo le estaba diciendo y lo que Dios le estaba diciendo. he had to pay close attention to whatever it was that God was telling him, Y tenía que ponerlo en obra. and he had to put it to work. Toda la palabra que le decía la tenía que guardar
meditar y ponerla en obra. Every word he heard, he had to keep it, he had to meditate it, and put it to work. Así es con nosotros ahorita. And that's the way it is with us right now. Dios te da palabra God gives you word por medio de tus pastores, through your pastors, de tus hijos, through your children, de tus through your maestros, de teachers, tu esposo, through your de husband, tu esposa. through your wife. Tienes que guardarla y You meditarla must keep it and meditate on it y ponerla en obra. and put it to work. Tienes que tener mucho cuidado en esa palabra, You must be very careful with that word. porque como le pasó a Josué, But just as it happened to Joshua, Josué le decía al pueblo Joshua would tell the people lo que Dios le decía, what God was telling him, y el pueblo le decía and the people would say que obedecerían a Josué that they would obey Joshua y obedecerían todo lo que Josué les decía. and that they would obey everything that Joshua would tell them. La palabra que les daba Josué tenía poder, The word that Joshua would give them had power porque Dios estaba en esa palabra. because God was in that word. Así ahorita la palabra que nos da Like right now, the word that he gives us, tiene poder, it has power. tiene mucho poder It has a lot of power para ponerla en obra. so that we can put it to work. Entonces la palabra que te da Jesucristo So the o word Dios that Jesus or And God Dios. gives you, tiene poder y la tienes que poner en obra para conquistar las promesas que Dios te ha dado. it has power, and you have to put it to work in order to conquer the land that God has given you. Cuando nosotros tomamos nuestra posición como líderes, When we take our position as leaders, no nos debemos de distraer. we're not supposed to be distracted. Como decía mi esposo, As my husband said, tú tienes una posición, you have a position in your home, tienes que cuidar esta posición. you must take care of that position. Y la palabra de Dios And the word of God nos va a dar fuerza is going to give us the y nos strength, va y nos va a dar poder and it's going to give us the power para no cansarnos so that we don't get tired y mantenernos firmes. and we can stand firm. A ti como esposa, As a wife, Dios te ha dado una posición. God has given you a position. No te distraigas. Don't be distracted. Tienes que estar en tu posición. You must be in your position. A través de la palabra de Dios, Through the word of God, Dios te va a dar sabiduría God is going to give you wisdom para que puedas conducir a tus hijos. so you can lead your children. Cuando tu hijo When your son, estás en la posición correcta, you're in the position. estás honrando a Correct. tu padre y a tu madre, If your son are honoring your mother and your father, habrá una bendición especial para ti. there will be a special blessing for you. Yo sé que Dios dejó I know that God left una bendición, a blessing, una palabra a word a esta congregación to this congregation a través del pastor through the pastor que la compartió con ustedes. that he shared with you. Y yo sé que aquí hay más de uno And I know there's more than one person que fue bendecido that was blessed con esa palabra que él trajo. with the word that he brought. Y ahora ustedes son And now you esa are generación bendecida that blessed generation que ustedes van a declarar esa palabra that you're going to declare a that word sus hijos, to your a children, sus to nietos, your grandchildren, a su familia, to your family, a su hogar. to your home. Por eso es importante That's why it's important mantente en tu posición correcta. to keep your position and stand on it. Stand on it. No te distraigas. Don't be distracted. Hoy, ahorita el enemigo Nowadays, the enemy quiere distraernos wants to distract us a través del teléfono, through the phone, de las amistades, through our friendships, de tantas cosas que que el mundo ofrece. through many things that the world gives you. Pero no te distraigas. But don't be distracted. Ahora más que nunca Now more than ever, tenemos que estar alertas. we must be alert. El enemigo no duerme The enemy doesn't sleep, y estás a punto and you're about de recibir esa bendición. to receive that blessing. Así como Dios trajo al pueblo Just as God brought his people para recibir esa conquista to receive that conquering that land, y esa bendición que les quería dar and that blessing that he wanted to give them, era de prosperidad, it was to prosper, porque dice que en esa tierra prometida because it says that in that promised land había leche y miel, there was milk and honey que son símbolos that symbolize de prosperidad, prosperity, de bendición, blessing. pero esa prosperidad y esa bendición del cielo, That blessing and prosperity from heaven, donde nos da esa paz que Where he- sobrepasa todo entendimiento. where he gives us that peace that surpasses any understanding.
Cuando nosotros disfrutamos de esa paz que Dios nos da, When we enjoy of the peace that God gives us, vamos a poder escuchar su palabra. we're going to be able to hear His word. Vamos a saber por dónde dirigirnos. We're going to know how to lead ourselves. Así que tenemos que estar alerta, So we must be alert, porque lo que Dios más desea because what God desires more es que recibas esa paz del Señor. is that you receive that peace from the Lord. Profetiza en voz alta la palabra de Dios sobre tu cónyuge, Prophesy out loud the blessing of God over your spouse, sobre tus hijos, over your children, tus nietos, over your grandchildren, tus amigos, over your friends, sobre tu iglesia, over your church. y Él obrará con poder And He's going sobre to esa work palabra. with power over that word. Proverbios 18:21 dice, Proverbs 18:21 says, la muerte y la vida está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tienes que amar la palabra de Dios. You have to love the Profetiza word of sobre tu prophesy familia, over your family, y Dios estará contigo. and God will be with you. El tercer concepto que le dijo Dios que tuvo que hacer Josué, The third key point that God told Joshua he needed to do, Dios te promete estar contigo. God promises to be with you. En Josué 1:9, In Joshua 1:9, ahora le manda He's commanding him, a Josué He's commanding Joshua que se esfuerce. to be strong. Dice, ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amen. He said, have I not told you to be strong and courageous? For your Lord thy God will be with you wherever you go. Dios está contigo en todo lo que haces. God is with you in everything that you do. En el libro de Efesios, In the book of cuando Ephesians, tú te salvaste, when you got no, saved, perdón, es Romanos. I'm sorry, in the book of Romans, Tú te salvaste, Él te selló when you became saved, he con sealed su you Espíritu Santo, with his Holy Spirit, y Él ve ese sello, and he sees that seal, y Él está siempre contigo, and he is always with you, protegiéndote protecting you, y apoyándote en todo lo que hagas. and he's with you with everything that you do. Cuando tú eres obediente, When you are obedient, Él se vuelve más fuerte contigo. he becomes more strong with you. Cuando tú le das el lugar a Él, When you give him his place, Él se vuelve más fuerte contigo. he becomes more strong with you. Ten cuidado de no alejarte, Be careful not to get away, porque Él te puede dejar solo because he can leave you alone, y vas a batallar. and you're going to struggle. Por eso tienes que esforzarte That's why you have to be en estar strong con Él, in en being with him, buscarlo. in seeking him, buscarlo in y seeking him, buscarlo. in seeking him. Y Él se va a hacer más fuerte And he's going to become more strong contigo. with you. Isaías 41:10. Isaiah 41:10, Y esta palabra nos la profetizaron a mi familia cuando nos vinimos de Monterrey a San Antonio. and this word was prophesied over my family when we left and came to San Antonio. Isaías 41:10. Isaiah 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Don't fear because I am with you. No desmayes porque yo soy tu Dios Don't be que te dismayed esfuerzo. because I am your God that encourages Siempre you. te ayudaré. I will always help you. Siempre te I will sustentaré always sustain you con la diestra de mi with my justicia. right hand justice. Amén. Amen. Gracias, Señor Jesús. Y no crean que hemos temido, And don't believe that we haven't feared, pero sabemos que Dios está con nosotros. but we know that God is with us. Cuando llegamos a veces, de repente no teníamos para comer. When we got here, sometimes we didn't have something to eat. Y llegaba un hermano And our brother would get there, y nos decía, Dios puso en mi corazón and they would say, God placed in my heart traerte esto. to bring you this. Y nos traía provisión hasta casi 2 a 3 semanas. And would bring provision for up to Amen. 2 or 3 weeks. Dios siempre es fiel. God is always faithful. Ya poseíste
lo que Dios te ha dado. You already possess what God has given you. Cuando para llegar a la tierra prometida In order to get to the promised land, tenían que cruzar el río Jordán. they had to cross the Jordan River. Era un río grande y poderoso. It was a powerful and big river, Y ellos temían cruzar ese río and a they la were tierra prometida. scared to cross that river to get to the promised land. Pero Dios les prometió que lo iban a cruzar But God promised them that they were going to cross it, y poseer esa tierra and they were going to possess que that Dios land les había dado. that God had already given to them. Y les ordenó, primero iban a ir los sacerdotes con el arca de la alianza And he ordered them, he said, first is going to be the priest with the ark, y atrás iba a ir el pueblo. and behind them was going to be his people. Cuando los sacerdotes pisaron el agua del río, When the priest stepped on the water of the river, esto quiere decir que ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios y meterse al agua. that means that they made a decision in order to follow God and to get into the water. Y Dios hizo un milagro. And God did a miracle. El río Jordán se abrió The Jordan River was opened, y ellos cruzaron en seco. and they were able to cross on dry land. Y todo el pueblo cruzó en seco. And Denle all the una alabanza a people Dios. crossed on dry land. Cruzó, eran más de 1,000,000 de personas It was more than 1 million people. cruzando el río Jordán They en crossed seco. the Jordan River on dry land. Amén. Amen. Pero Dios le dio una instrucción But God gave them an instruction a Josué, to Joshua. muy importante. Very important. Dios le dijo, God told him, cuando vayas cruzando el río Jordán, as you're crossing the Jordan River, vas a sacar 12 piedras. you're going to take out 12 stones, Una piedra one stone por cada tribu de Israel. for each tribe of Israel. Incluía las tribus que no pasaron a la tierra prometida. Including the tribes that did not make it to the promised land. Pero como quiera, esas tribus iban a ayudar a su pueblo, iban a cruzar junto con todos ellos el Jordán. But all of them were going to cross the Jordan River. Y le dijo Dios a Josué, And God told Joshua, cada una de esas piedras es cada una de las tribus. each of those stones represent each of the Y vas tribes. a hacerme un altar And you're going to make me an altar cuando cruces el río when you Jordán cross the Jordan River y llegues a tu primer campamento que vas a hacer. and you get to the first encampment that you get there. Y en ese campamento And in that encampment, vas a tomar 12 piedras, you're going to take 12 stones. cada tribu va a tomar su piedra Each tribe will take their y stone. las va a traer y And las the- va a dejar en medio del río Jordán. And they're going to take them and place them in the middle of the Jordan River. O sea, tomaron 12 piedras del Jordán y las llevaron al campamento. They took 12 stones to take it to the encampment. Y del campamento tomaron 12 piedras y las dejaron en el río Jordán. And from the encampment, they took 12 stones and left them in the Jordan River. Pongan atención en esto. Please pay attention to this. El primer campamento estaba en la tierra de Gilgal. The very first encampment was in Gilgal. En Gilgal se conmemoró después de 40 años After 40 years, la primera Pascua. it was the first Passover. Después de 40 años. After 40 years. En Gilgal se conmemoró también, se volvió a reafirmar el pacto de Dios con el pueblo de Israel. In Gilgal, also the covenant of God was reestablished there. Y se circuncidó a toda la gente, And everybody was circumcised. a todos, Everyone. niños y Children mayores. and the grown-up men too. Y ahí también And there also, se hizo el altar de las 12 piedras. the altar was made of the 12 stones. Escuchen esto. Listen to this. Se hizo una analogía de esas piedras, del altar de esas piedras, An analogy was made from those stones of that para altar. que todo mundo dijera y viera cómo fue el poder de Dios que los cruzó el río Jordán. So that everybody would know and how the powerful of how God crossed them over the Jordan. Y todos los mundos iban a ver esas piedras, el poder y la grandeza de Dios. And the whole world was going to see the power and the greatness of God. Amén. Amen. Pero esas piedras también significan But those stones also symbolize
que la gente iba a dejar a sus dioses que les habían platicado sus padres, That they were going to leave the God that the parents had talked to them about, que no era Dios poderoso. that wasn't the powerful God. Iban a dejar los pecados que les habían dejado sus padres como herencia. They were going to leave the sins there that their family had left them, their parents, as inheritance. Iban a dejar los pecados que ellos mismos habían tomado. They were going to leave the sins that they too had taken upon themselves. Iban a pasar ya a ser libres. They were going to cross over and be set free. Por eso iban a dejar todos esos pecados ahí en las piedras. That's why they were going to leave all of their sins on those rocks. Y las piedras que dejaron en el río Jordán And the rocks that they left in the Jordan River, fueron llenadas otra vez por el río. they were filled or covered wet by the river. Y esas quieren decir And that means la gente que no quiso dejar sus pecados. the people that did not want to leave their sins. Ahí quedaron adentro del río. They stayed there in the river. Ahora yo les llamo a ustedes. Now I call Se you, ponen de pie, por if favor. you can please stand to your feet. Pónganse de pie, por If you favor. can stand to your feet, please. Todas las personas All the people que tienen pecados that generacionales you have generational sins que no han podido dejar, that you have not been able to let go of, pónganse en contacto con su Espíritu Santo. get in contact with your Pregúntenles Holy Spirit and ask Him pecados que tienen ocultos hidden sins, o simplemente quieren ser más limpios Or y keep- dejar su vida limpia totalmente. or if you want to be more clean and live a clean life, Pasen al altar Come y to the dejen altar. esa piedra aquí en el altar. and deposit that rock, that stone Pueden near the pasar al altar. altar. You can come to the altar. Esas piedras que representaban el pecado y que las traían cargando no podían pasar con eso. They Yo no sé couldn't- qué es lo que hay en tu corazón I don't know what is in your heart que te impide that stops you poder conquistar to be able to conquer esa tierra prometida, that promised land, lo que Dios te ha prometido. what God has promised you. Y tienes que dejar esas piedras. And you must let go of those stones. También hay piedras de dolor, There's also stones of de pain, tristeza, of sadness, porque no se ha cumplido una promesa because a promise has not yet been fulfilled. y eso te pesa. And that weighs on you. Eso lo tienes que dejar en You el must altar. let it go on the altar. O también traemos esas piedras Or maybe we have stones de temor, of fear, de of inseguridad. insecurity. ¿Será cierto? Could that be true? ¿Será que Dios va a hacer esto por mí? Could it be that God can do this for me? También Dios te pide que dejas esas piedras. God is also asking you to let go of that stone. Y hay una piedra muy importante And there's a very important stone. que si tú estás aquí por primera vez If you are here for the first y time tú no has recibido a Dios en tu and corazón you have not received Christ in y your tú heart quieres ser parte de esta libertad and you want to be part of that freedom y poder entrar al reposo del and Señor, come into the rest of our Lord, te pedimos que también pases we ask that you come forward y dejes esas piedras and let go of those stones y puedas disfrutar and that you're able to enjoy de esa libertad of that freedom, y de esa paz. of that peace. Yo no te conozco, I don't know you, pero Dios te conoce but God knows y you. sabe por lo que estás pasando. And He knows what you're going through. Él sabe por lo que estás luchando. He knows what you're battling Él with. sabe lo que está estorbando He knows what's in the way para que pueda cumplir ese propósito en tu vida. so that could be fulfilled, that purpose can be fulfilled in your lives. Tal vez tú piensas Maybe you think que todo está acabado. that everything is done, is Tal vez finished. piensas que todo fue un fracaso Maybe you think everything was a failure en tu vida in your life y en tu familia. and in your family. Pero déjame decirte But let me tell que you, cuando nosotros nos atrevemos when we dare a pasar to come forward a la tierra prometida, to the promised land, en nosotros no hay fracaso, los cristianos. in Christians, there are no failures. Quítate del corazón eso que el enemigo te ha dicho. Remove that from your heart that the enemy has told En you. Cristo no hay persona fracasada. In Christ, there is no person who is a failure. Tal vez nos podemos caer We might fall, y eso es válido, and that's valid, pero Dios nos levanta. but God will raise us up. Tal vez pueda haber incredulidad, Maybe there's doubt, pero eso no es malo. but that's not bad. Dios te da la palabra God gives you the word para que te esfuerces. so that you can be strong. Así como lo dijo con Josué, Just as He told Joshua 3 veces. 3 times, Esfuérzate. be strong, Esfuérzate. be strong, Esfuérzate Be y sé strong. valiente.
and be courageous. Él sabía que la lucha no iba a ser fácil. He knew that the struggle was not going to be easy. Pero Dios quiere derramar una bendición en tu vida. But God wants to pour a blessing in your life. Dios quiere derramar una bendición en tu hogar. God wants to pour a blessing in your home. Dios quiere derramar una bendición en tu ministerio. God wants to pour a blessing over your ministry. Pero te has sentido estancado But you have felt like por esas piedras que traes cargando. because all the stones that you're carrying, you can't move. Pero esas piedras But those stones, ahora van a servir now they're going to serve de testimonio as a testimony de lo que Dios va a hacer en tu vida. of what God is going to do in your life. Solamente tienes que creer, You only have to confiar en believe, Dios, trust in God, que Dios te va a liberar, that He's going to set you free, que Dios va a liberar tu that He's familia going to set your family tus free, hijos. your children, y tú vas a sentir and you're going to feel esa paz que tú necesitas. that peace that you need. Ahorita el enemigo Now the enemy, nos está bombardeando he's bombarding us con la ansiedad, with anxiety, con la with depresión, depression, con los hijos with our que children tienen a temprana edad that are early in their age, depresiones, they have depressions, ansiedades, they have anxieties, que no quieren salir de su that cuarto, they don't want to come out of que their no rooms, quieren socializar. that they don't want to socialize. Eso no es verdad. That is not true. Tu familia es una bendición. Your family is a Tus blessing. hijos son una Your bendición. children are a blessing. En estos días compartía con una amiga I shared with a friend these que days está pasando por una situación that's difícil. going through a difficult Y estamos situation, orando. and we are praying. Mi esposo y yo My estamos husband and I orando are por praying ellos. for them. Está pasando por una situación difícil They're con su going hijo. through a difficult situation with their son, Y en estos días ella estaba muy afligida. and she was very Y afflicted. le dije, déjame orar por ti. And I told her, let me pray for you. Al final, At the end. y fue el Día de las Madres, And it was on Mother's Day. cuando terminé de orar por ella, When I was done praying for her, le dije, I told her, el Señor te dice the Lord tells you que muchas mujeres that many women, hicieron el bien, they did the right thing, pero tú sobrepasas a todas. but you surpassed all of them. Ella fue muy incrédula She doubted, porque dice, ¿cómo Dios me dice esa palabra? and she's like, how can God tell me that Le word? dije, ¿sabes por qué? And I told her, you know Porque why? has sido valiente, Because you have been porque strong. te has mantenido en la brecha, Because you stand in the gap. porque aun cuando veas la circunstancia, Because even when you see the circumstance, te has mantenido fiel al you Señor. have been faithful to the Lord. Tal vez estás batallando con tu cónyuge Maybe you're struggling with your spouse. y dices, ¿para qué seguir si él no cambia? And you say, why continue if he doesn't change? Pero tienes que tomar tu lugar, But you must take your place. tienes que tomar tu You posición must take your possession y agarrarte solamente del Señor. and grab a hold of only our Lord. Dios declara una bendición sobre esta iglesia I declare a blessing over this church porque ustedes les han dejado un legado. because they have left the legacy to you. El pastor les dejó un legado Pastor left the legacy to you para que ustedes lo pasen. so that you can pass it on. Pero es importante But it's important y necesario and it's necessary que se pongan de acuerdo con el Señor. that you must be in agreement with the Lord. Amén. Señor Dios, Lord God, majestuoso y poderoso eres tú. majestic and powerful you are. Solo tú eres Dios. Only you are God. Solo tú eres poderoso. Only you are powerful. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Today I open the doors of my heart. Escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón. Seek and know my heart Y ve si hay camino de perversidad. and see if there's a perverse way Y in my heart. límpiame, Señor. And clean me, Lord. Límpiame de todo Clean mal. me from all bad. Señor, yo reconozco I recognize que he pecado that I have sinned contra el cielo y contra ti. against heaven and against you. Te pido perdón, Señor, I ask you forgiveness, Lord, porque he pecado. because I have sinned. Límpiame Clean me, con hisopo y seré más blanco. and I will be white. que la nieve. I will be more white than the snow. Y por esto, Señor, And that's why, Lord, yo te entrego, Señor. I give you, Lord, Yo te entrego mi temor, Señor. I give you my fear. Yo entrego, Señor, mi falta de fe. I give you my lack of Yo faith. entrego mi vergüenza. I give you my shame. Yo entrego cualquier debilidad que yo tenga. I give you every weakness that I have. Yo entrego, Señor, todo lo que no te gusta. I give you everything that you don't Te lo like. dejo a tus pies, I Señor. leave it at your feet, Lord. Te lo dejo a tus pies, I Señor. leave it at your feet, Lord. Y ahora, Señor, quita de mí toda mi maldad And remove from me all evilness. y te lo entrego a tus pies. And I give it to your Igualmente feet. yo, mis hijos, My children, mis nietos, my mi grandchildren, esposa my y wife, toda mi familia, and all Señor, of te my la family. entrego
a tus pies, I Señor. I put it at your feet, Lord. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad Fear the Lord en and serve verdad. Him with integrity and in truth. y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, Remove the gods that have served in Egypt, Lord, y servid a Jehová. and serve the Lord, Jehovah. Y si más os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Choose today who you will serve. Si a los dioses a quien servimos vuestros padres, The gods where your parents served cuando estuvieron al otro lado del río, when they were on the other side of the river, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. or the Amorites' gods where you lived. Escuchen. Listen to this. Pero yo y mi casa But as for me and my serviremos a Jehová. But as for me and my house, we will Amen. serve the Lord Jehovah. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.